La palabra, asambleísta Rosana Alvarado. Gracias, presidenta. Primero, algunas observaciones muy puntuales que haré llegar al asambleísta Osvaldo Larriva, a quien agradezco su predisposición a incorporar dentro del debate, pues, observaciones y reflexiones que aquí fueron presentadas. Y me refiero a los artículos 305 y 306, que me parece que es importante hacer ajustes con respecto y de acuerdo al Código Orgánico Integral Penal, con el propósito de proteger los derechos de los depositantes y también de los acreedores de una entidad financiera. Se refiere a la presunción de quiebra fraudulenta, en la que la presunción es precisamente que esta quiebra es consecuencia de actos dolosos cometidos, de acuerdo a lo que dice el Código Penal Integral, cometidos por administradores, funcionarios o empleados. Asimismo, el artículo 306, sobre este mismo punto, relacionado a que se tiene que presentar una denuncia, en este caso, a la Fiscalía General del Estado, de conformidad con lo que ya establece el Código Orgánico Integral Penal. Esto, además de proteger los derechos de los depositantes, también simplifica los textos legales, que, como ustedes habrán visto, son textos excesivos, muy confusos puede ser, y no guardan sintonía con lo que ya está aprobado en el Código Penal. También propongo la eliminación, señor presidente de la comisión, señora presidenta, la eliminación del artículo 313, que refiere a la suspensión de la ejecución de la liquidación forzosa, precisamente porque esta liquidación forzosa supone la fraudulencia, la quiebra fraudulenta, de manera que no podríamos permitir lo transigible cuando se trata ya de una figura del derecho penal como es la quiebra fraudulenta. De otro lado, también, y este es otro tema que tal vez no es necesario que esté en el Código Monetario y Financiero, y se refiere a la disposición general 14ª, que dice obligatoriedad de suministrar datos al sistema estadístico. Y sí quiero detenerme un poquito en esta, que aparentemente es una disposición inofensiva, ¿sí?, pero que puede causar muchísima preocupación y susto, sobre todo cuando nos referimos a información reservada que tiene que ser entregada al Servicio de Rentas Internas, información patrimonial, que con el carácter de reservada está bajo custodia del Servicio de Rentas Internas, protegida además por una ley orgánica que sí es de la materia, como para que de pronto en el Código Orgánico Monetario y Financiero hayamos incorporado esta, que no es una disposición que tenga que ver con la materia del código y que, repito, puede causarle al Servicio de Rentas, porque conozco que esa es su reflexión, puede causarle problemas del momento de tener información tributaria como la que se está solicitando, ¿no? De otro lado, y unas reflexiones un poco más amplias, presidenta y compañeros y colegas, referidos a por qué planteamos este Código Orgánico Monetario y Financiero. Dice el extraordinario esloveno, pensador y sobre todo provocador mundial, dice: saqueadores del mundo, uníos. Saqueadores del mundo, uníos. Y pone un ejemplo, que es un ejemplo muy interesante sobre lo que sucede, de acuerdo con Hegel, con la repetición que juega un papel muy importante en la historia. Cuando se da un hecho como el de una crisis financiera, probablemente pudo haber sido por un accidente, por un error, no siempre por malas intenciones. Pero cuando esos errores se repiten, son circulares y son espirales, entonces algo es que está sucediendo, dice el mismo Slavoj Žižek. Y dice, hay una vieja historia acerca de un trabajador sospechado de robar. Todas las noches, cuando el trabajador salía de la fábrica, los guardias inspeccionaban cuidadosamente la carretilla que empujaba. Nunca encontraban nada. La carretilla estaba siempre vacía. Finalmente les cayó la ficha. Lo que el trabajador había estado robando eran las carretillas mismas. Entonces, a partir de esto, sí se hace diferentes reflexiones y dice que hay que tener ojo, y yo digo sobre todo en un país llamado Ecuador,
con qué es lo que hacían algunos banqueros, porque todas las generalizaciones caen mal, las generalizaciones no nos llevan a ningún lado, pero qué es lo que hacían los banqueros de la crisis cuando prestaban. Prestar por sí misma la acción no está mal, pero cuando prestaban a aquellas que eran sus empresas, sus créditos vinculados, a sabiendas de que no podían pagar. ¿Quién revisaba la carretilla? ¿Quién inspeccionaba la carretilla? ¿Y quién se terminaba llevando la carretilla? Entonces, frente a eso, Presidenta, en un país llamado Ecuador, difícil está ser asambleísta, corresponsal o emisario de la banca. Porque aquí sí ha habido observaciones que rebasan y en mucho lo que presentó la misma Asociación de Bancos Privados. Y eso es cuestionable, provenga de donde provenga, Presidenta. Y por eso mismo es que sí nos oponemos, así de pronto crear en una junta una mixtura que le permita a la banca seguir haciendo lo que ya hicieron en el país, y era gobernar. Por encima del poder político estuvo el poder económico de un capital especulativo financiero que le causó inmenso daño y conmoción al país. Entonces sí nos oponemos a eso, no a que el antiimperialista si tiene tarjeta de crédito, si tiene o no tiene, eso es irrelevante. Es que el antiimperialista a lo que se opone es a ser gobernado por la tarjeta de crédito, pues. A que la tarjeta de crédito sea la que legisle, la que establezca las normas, la que pida es ser impune y no tener control. No es cuestión de si el antiimperialista sabe o no sabe inglés, ojalá supiéramos toditos y bien. A lo que nos oponemos es a no tener una política diseñada desde el Estado para controlar a quienes ya les conocemos. No puede haber repetición de la crisis financiera, porque entonces ya no es por error, ya estamos aquí prevenidos. Dominique Strauss-Kahn, de su lado, en las confesiones que a él le dijeron cuando era presidente del Fondo Monetario Internacional, los banqueros le llegaron a decir: bien está que nos regulen, porque somos demasiado ambiciosos y porque esas ambiciones no se detuvieron cuando de por medio estaba la economía nacional. Y al que le quede el guante, que se lo chante. Ha habido también gente decente, pero no es decente pretender otra vez manejar y controlar la Junta de Regulación que les tiene que regular a ellos mismos. Eso no es decente, eso no es bondadoso, eso no tiene espíritu de país. La Constitución no está de más un recorderis de lo que dice nuestro artículo 308 de la Constitución. Las actividades financieras son un servicio de orden público, se ejercen previa autorización del Estado, y algo que es fundamental, el financiamiento tiene que darse para la consecución de los objetivos del desarrollo del país, no de la banca. Así que la banca, que muy inocentemente llama, ofrece y pone en bandeja de plata créditos para que nos vayamos de viaje, para que vayamos al mundial, para que compremos ropa, está de más. Porque si hubiera concierto de toda esa banca para hacer ese tipo de créditos, este país no tendría sentido. Este país no se podría sostener. Así que hay razones suficientes, bien justificadas, desde lo técnico, pero también desde lo político, Presidenta, porque no es malo que el código también tenga un acento político. El código no puede ser neutro, no es neutro, como tampoco fue neutra cada una de las decisiones que en la década de los 90 se tomaron. No era pues neutro, no era gratuito, no era una coincidencia haber premiado a los créditos vinculados, haber establecido disposiciones en la Constitución del 98 que previnieron el salvataje bancario. Y de eso, compañera Presidenta, esta asamblea, porque aquí se tomaron esas decisiones, esta asamblea no se puede olvidar. Tiene un minuto, asambleísta. Gracias, Presidenta. Solamente esas las reflexiones. Gracias.